Mi nombre es Camila Troncoso Zúñiga, soy directora del área de Derechos Humanos de la Asociación de Abogadas Feministas. Ok. Tiene la palabra. Bueno, buenos días, honorable comisión. Me acompaña Bárbara Sepúlveda, además, directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas. Nosotras somos una organización que se dedica a la incorporación del enfoque feminista en el derecho y que durante este periodo, además, en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos, hemos estado desplegadas en comisarías y hospitales ejerciendo labores de observadoras de derechos humanos. Antes de entrar al detalle de los casos que como ABOFEM hemos recibido, me gustaría hacer referencia a algunas nociones básicas de violencia sexual, de violencia político-sexual y de las obligaciones que tiene el Estado al respecto. En primer lugar, por violencia política entendemos todo acto de violencia institucional que impide o castiga la expresión política de las personas, como el derecho a postular a cargos de elección popular y ocupar cargos públicos, votar o bien el derecho a la protesta social en función de los derechos a la libertad de expresión y la libertad y el derecho a reunión consagrados en instrumentos internacionales y en nuestra propia Constitución. Cuando la violencia política conlleva además elementos de tipo sexual, hablamos de violencia político-sexual. Y aquí hay que recalcar además lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Por violencia sexual entiende cualquier acto de naturaleza sexual que se cometa contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, puede incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Además, según estándares internacionales de derechos humanos, la propia violencia sexual se utiliza tanto en conflictos armados, como lo han señalado variados organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como tribunales penales internacionales al respecto. Muchas gracias. Tanto el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda o el Tribunal Especial para Sierra Leona. Y además, la violencia sexual se utiliza en contextos de manifestación social para humillar a la contraparte y como medio de castigo, represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes. La violencia sexual constituye un arma más en la represión de la protesta, junto a los gases lacrimógenos, y lo que busca además es dispersar la manifestación social y no cuestionar la autoridad del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en esto y, de hecho, en el caso del año 2018 de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, señala expresamente: la violencia sexual no tiene cabida y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público. Cuando el Estado además ejerce este tipo de violencia, esto tiene consecuencias que trascienden a la víctima, que afectan el entorno familiar y a la comunidad, utilizándose además como medio disuasivo de la protesta social. No podemos negar, y en base a lo que hemos visto, además a lo que hemos presenciado como asociación, a los relatos que nos han llegado, no podemos negar la dimensión sexual de la represión que sufren las mujeres y las disidencias sexuales de forma particular, con el fin de castigar, amedrentar y dejarles en claro cuál es su lugar. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el Estado al respecto? En primer lugar, la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue ratificada por el Estado de Chile el año 90, establece la obligación de los Estados de respetar y garantizar sin discriminación los derechos establecidos en la propia Convención, dentro de los cuales establecen el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, específicamente el derecho más a que se respete la integridad física, psíquica y moral, y la prohibición absoluta de ser sometido o sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Además, establece el derecho a la honra, el reconocimiento de la dignidad, el derecho a la vida privada, que además comprende, según lo señala la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la vida sexual. Y también garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, expresión y reunión. Hay que recalcar además que en función de la obligación de garantizar los derechos humanos, es deber de los Estados parte organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifieste el ejercicio de poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre,
y pleno ejercicio de los derechos humanos, como lo ha dicho la Corte Interamericana desde el caso Velázquez Rodríguez el año 1988. Y esto incluye, y esto es relevante, la obligación de garantizar los derechos humanos incluye la obligación de eliminar todos los obstáculos que impiden que las personas disfruten efectivamente de los derechos que la propia Convención Americana establece. Además, en función también de esta obligación de garantizar, el Estado debe desarrollar prácticas, debe prevenir las violaciones a derechos humanos, debe investigar seriamente cuando llegan denuncias de esto y debe investigar no solo seriamente, sino además debe investigar de oficio. Además, debe identificar, procesar y sancionar a los responsables, debe reparar los daños producidos, debe restablecer el derecho si es posible y tiene además la obligación de establecer la verdad. A su vez, el Estado también ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer el año 1996, que define la violencia como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, reconociendo además que esta violencia ejercida contra la mujer puede ser física, sexual y o psicológica, entre otros, que tiene lugar tanto en el ámbito doméstico, en el ámbito público o aquella que sea perpetrada y o tolerada por parte de agentes del Estado, sea cual sea el lugar en el que ocurra. En este marco, además, que los Estados, en función del artículo 7 de esta Convención, tienen el deber de condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Por otro lado, el Estado también ratificó la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que establece la obligación de los Estados de prevenir y sancionar la tortura y lo que incluye además establecer la formación de todos los funcionarios y funcionarias que estén encargados de arrestar, custodiar, interrogar a las personas detenidas, información completa sobre la prohibición de la tortura, haciendo énfasis en que esta está prohibida y que también están prohibidos los tratos crueles, inhumanos y o degradantes. A su vez, la Convención, además, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y o degradantes, también ratificada por el Estado del año 1988, define tortura como todo acto por el cual se inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión o de castigarla por cualquier acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, intimidar, coaccionar a estas personas o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores además o sufrimientos sean infligidos por funcionarios públicos u otras personas en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su conocimiento, consentimiento o aquiescencia. Y en este sentido, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso del penal Miguel Castro Castro versus Perú del año 2006, ha señalado que los actos de violencia sexual pueden ser constitutivos de tortura. Asimismo, ha señalado en el caso J versus Perú, también del año 2013, que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas producen en determinadas circunstancias angustia moral de tal grado que puede constituir tortura psicológica. Y aquí cabe señalar además que el año 2018 el Comité contra la Tortura hizo una recomendación específica además al Estado de Chile, que consistía en investigar y sancionar la violencia sexual por parte de policías en contra de mujeres y adolescentes en el contexto de manifestaciones sociales. Por lo tanto, el Estado y las autoridades del Estado estaban al tanto de la violencia policial y el uso excesivo de la fuerza en contra de mujeres y adolescentes en el contexto de represión de la manifestación social, sin adoptar mayores medidas al respecto. Por otro lado, la Corte Interamericana además ha señalado, en el caso que mencionaba, el caso Atenco, que es el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, que la violencia sexual no tiene cabida y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público por parte de los cuerpos de seguridad, sobre todo en un Estado que está obligado por la Convención Americana, por la Convención Belém do Pará y por la Convención Interamericana contra la Tortura a adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Además, hay que recordar que la prohibición de la tortura, según los mismos tratados mencionados y según
también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede ser suspendida. La prohibición de la tortura es absoluta e inderogable, aún en circunstancias como estado de guerra, estado de sitio o estado de emergencia, como se señala también en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Asimismo, existen además obligaciones estatales que implican la necesidad de adoptar medidas de protección especial cuando estamos ante niños, niñas y adolescentes que se establecen en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y ahora bien, además de contar con todo un corpus juris internacional que establece obligaciones internacionales para el Estado, la tortura, los apremios ilegítimos y los vejámenes se encuentran tipificados como delito en nuestro Código Penal. Y por otro lado, el año 2019 además se actualizaron los protocolos de Carabineros que señalaban respecto además al registro de personas privadas de libertad, primero 4 obligaciones generales. En primer lugar, se recalca la posición de garante de los funcionarios del Estado, esto debido a la posición de indefensión en que se encuentran las personas privadas de libertad, quienes ante agentes del Estado siempre se van a encontrar en una situación de desigualdad. En segundo lugar, se considera que los funcionarios policiales deben tener un trato humano y justo hacia las personas privadas de libertad. El registro debe ser superficial y se establece la prohibición expresa de desnudar a las personas sometidas a registro. Asimismo, también recalca el protocolo de Carabineros prohibiciones específicas respecto a la prohibición expresa de la tortura, de los tratos inhumanos y los tratos degradantes. Ahora bien, hoy nuestra labor como asociación ha estado abocada a recibir denuncias, recopilar relatos de víctimas de violencia sexual y patrocinar estos casos ante tribunales en forma gratuita. ¿Qué hemos presenciado desde el 18 de octubre? Bueno, además de lo que hemos visto en colaboración con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, como ABOFEM hemos recibido más de 115 denuncias. De estas, 43 ya se han materializado en querellas, 18 ya están interpuestas ante tribunales y otras están en estudio final para ser presentadas ante tribunales. Y 73 además fueron derivadas a otras instituciones por no corresponder a nuestra labor específica. La violencia que es relatada en estas denuncias se lleva a cabo en los lugares de detención, en las comisarías, en cuarteles de policías de investigación o en la vía pública. Hay que recordar también que este tipo de violencia tiene características especiales que implican que estemos, de hecho, ante una cifra oculta que no nos permite determinar en este momento, además, la verdadera magnitud y la verdadera cifra, en el fondo, de estas denuncias. Esto porque las víctimas de violencia sexual muchas veces se tardan en denunciar o nunca lo hacen también por miedo a represalias o por las amenazas que han recibido, o también porque muchas no saben que, por ejemplo, en una comisaría no te pueden desnudar. Por eso mismo también nuestra labor ha consistido en informar acerca de las conductas que están prohibidas para que denuncien efectivamente. Ahora, respecto a las comisarías, los principales actos que hemos recibido de primera fuente son desnudamientos forzados. Además, mientras permanecen desnudas, son obligadas a estar en cuclillas, hacer sentadillas, permanecer en posiciones incómodas, y esto puede ser por un periodo muy corto de tiempo o por un periodo prolongado. Además, revisión de genitales, tocaciones a los genitales, glúteos y o pechos. Golpes, burlas, humillaciones, miradas lascivas e insultos, que suelen además hacer referencia al hecho de que estaban protestando. No te gusta gritar ahora, además, no te gusta gritar, grita ahora. Además, hay amenazas de que van a continuar los golpes, hay amenazas de que van a ser violadas y amenazas de que van a ser asesinadas ellas o sus familias. Además, hemos visto también violencia contra población LGTBI, Q+, que va desde insultos y burlas, de hecho, por su expresión y su orientación de género, hasta encerrar a mujeres lesbianas en calabozos con hombres durante la noche, porque eres un niño o niña, entonces te vamos a encerrar con hombres, hasta violaciones en retenes de carabineros. Del total de víctimas que tenemos y que se expresan en las querellas, 7 mujeres se identifican como mujeres lesbianas, 8 corresponden a
niños, niñas y adolescentes, 2 hombres, 6 mujeres, 2 adultos, además hombres, heterosexuales que vivieron violencia sexual y 26 mujeres. Esto además ocurre en todo Chile. Ocurre en Puerto Montt, en donde desnudaron a una estudiante en la entrada de la comisaría, donde llegaban, de hecho, las personas detenidas. Ocurre en Melipilla, en donde además de desnudar a una mujer de 19 años, la golpean en la vagina constantemente frente a vista de todos. Hacen lo mismo en la región metropolitana, en Puente Alto, en Providencia, en Maipú, Peñalolén, La Florida, Las Condes, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Quinta Normal, también en Coquimbo, también en Rancagua, en Chillán, Concepción y Temuco, entre otras. Ya. Todos estos actos que acabamos de mencionar constituyen violaciones, tanto a la normativa interna como a tratados internacionales que han sido ratificados, además, por el Estado de Chile. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestras conclusiones como ABOFEM? En primer lugar, porque además nosotras tenemos presencia a nivel nacional, desde Iquique también tenemos direcciones regionales de ABOFEM en muchas de las ciudades del país, y lo que hemos visto es que las conductas que hemos relatado son conductas que se repiten a lo largo de Chile. El hecho, además, de que este tipo de violencia esté presente en la gran mayoría de los casos de detenciones de mujeres y de disidencias sexuales a lo largo de todo el país, da cuenta de una práctica sistemática y de prácticas además profundamente arraigadas en las instituciones que son llamadas a proteger a la ciudadanía, y nos habla, de hecho, de la necesidad urgente de reestructurar la formación, estructura y atribuciones de estas instituciones. Nos preocupa además especialmente que la violencia sexual siga ocurriendo. Estas son prácticas que se siguen repitiendo desde la dictadura, que se ocupaba como mecanismo de tortura, durante ya el retorno a la democracia, en todas las manifestaciones estudiantiles, por ejemplo, lo vimos en el año 2011. Y es más, organismos, como mencioné brevemente, organismos internacionales como el Comité contra la Tortura, en el año 2018, el Comité CEDAW, el Comité de Derechos Humanos, todos han recomendado al Estado de Chile investigar y sancionar la violencia sexual por parte de las policías en contra de mujeres y adolescentes en el contexto de manifestaciones sociales. Por lo tanto, existe un conocimiento de que estos hechos estaban ocurriendo y siguen ocurriendo. En cuarto lugar, nada justifica la violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Nada justifica la tortura. Nada justifica la violación a derechos humanos, como intentaron argumentar los representantes de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Quito, quienes utilizaron el contexto para negar que existía una violación a los derechos humanos, comprometiendo el honor de nuestro país. Nos preocupa además particularmente que si bien hemos iniciado acciones judiciales contra las y los funcionarios policiales y vamos a seguir interponiendo estas acciones, la violencia que hemos visto responde no solo a las actuaciones individuales de Carabineros, sino a una estructura y a una autoridad política que valida el actuar de Carabineros y que además señala que estamos en guerra. Los actos de la administración del presidente Piñera, tal como se ha demostrado, tal por lo que yo les he relatado, como por otros organismos internacionales, constituyen infracciones graves a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile, tal como lo han demostrado los informes y declaraciones de organismos internacionales tales como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, como las declaraciones que ha hecho el Alto Comisionado de Naciones Unidas o la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que no fueron capaces de prevenir las violaciones y no fueron capaces de hacer cesar estas violaciones desde que empezaron a ocurrir. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora directora ejecutiva de ABOFEM, Sí. Doña. ¿Usted se va a referir también a? Ok, le ofrezco la palabra a la señora entonces Bárbara Sepúlveda. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Muy buenos días, la honorable comisión. Yo, muy brevemente, solo quisiera agradecer la oportunidad de poder referirnos a la violencia sexual de que han sido sujetos mujeres, niñas, adolescentes y población LGBTI. Y hombres también, ¿cierto? Como mencionaba
nuestra directora de Derechos Humanos, que además es abogada experta en la materia. Y hoy día lo que nosotras venimos a relatar es una situación que es muy grave. Es muy grave y además nosotras hemos reflexionado bastante al respecto últimamente porque a pesar de su gravedad no se ha tomado el peso necesario que corresponde a este tipo de violencia. Desde que no aparece en los medios de comunicación, desde que incluso en otros organismos de derechos humanos o defensores también de los derechos de los manifestantes, hemos visto que incluso nos dedican un párrafo, una línea, bueno, además hay violencia sexual. Pero la violencia sexual hoy día, cometida en Chile, da para escribir un libro, presidente. Nosotras presentamos un informe ante organismos internacionales de derechos humanos que era bastante extenso y eso es bastante preocupante. Y yo quería agradecerle esta oportunidad precisamente porque hemos intentado exponer esto en el Congreso anteriormente. De hecho, la última vez que lo intentamos, 3 diputados se levantaron de la sala donde iba a sesionar la Comisión de Equidad de Género de la Cámara y le quitaron el quórum. Ni siquiera la ministra, que sabía que nosotras íbamos a exponer con otra organización, incluso Carabineros de Chile, también no llegó a la sesión, lo cual a nosotras nos preocupa, porque significa que de alguna forma no se le toma el peso suficiente a lo que está pasando. Y eso no es posible, señor presidente, en un Estado de Derecho, porque esto es una violencia específica que nosotros le estamos mostrando con mucho dolor, con mucho pesar. No ha sido un trabajo fácil para nadie. Nuestras abogadas, todas voluntarias además, están llevando casos que son de una crueldad tal que les afecta incluso a ellas psicológicamente. Nuestras mismas abogadas en otras regiones han sido perseguidas por policías de civil. Y esto por una labor que estamos cumpliendo con la total convicción de que hay una vocación detrás de esto. Somos abogadas feministas y queremos ayudar a esas personas que hoy día son víctimas de una violencia sexual que no es común y corriente. No estamos hablando de personas que por su líbido incontrolable, que por su falta de control de impulsos agreden a mujeres, a niñas, adolescentes y a personas de la diversidad sexual. No. Estamos hablando de agentes del Estado, de funcionarios públicos, que deben no solo velar por cumplir un rol de probidad ante cualquier situación, sino que además lo ejercen de la mano de un poder que es totalmente jerárquico y en algunos casos incluso es absoluto frente a sus víctimas. Son víctimas especialmente dañadas. Nosotras tratamos de no revictimizarlas y por eso no exponemos los relatos públicamente, pero no tenemos ningún problema en hacerle llegar a usted, presidente, por su intermedio a todos los diputados de la Comisión, los informes de derechos humanos que contienen los relatos más graves respecto de estas situaciones donde hay menores de edad que hoy día tienen miedo de salir de sus casas por lo que les sucedió. Y por eso, presidente, además agradezco la atención que pusieron respecto de la exposición que mi compañera con tanto ahínco también preparó, con su especialidad además en derechos humanos y además la especificidad que nos corresponde, ¿cierto?, que es los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes y la diversidad sexual. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradezco a la encargada de Derechos Humanos de la Asociación de Abogadas Feministas, la señora Camila Troncoso, y a la directora ejecutiva de ABOFEM, a la señora Bárbara Sepúlveda. Ofrezco la palabra a los señores diputados para una pregunta. Diputado Boris Barrera. Bueno, a través de su intermedio, señor presidente, quiero darle las gracias a la expositora. La verdad es que para nosotros principalmente era súper importante su testimonio y de todos los que han pasado por aquí, porque hemos invitado organizaciones de derechos humanos, la Defensoría de la Niñez también para que nos hablara de la violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y obviamente era importante también la mirada desde el punto de vista de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual. Quería preguntarle, antes que se me olvide, si pueden dejarla su presentación o enviarla por correo al secretario. Y también me gustaría, señor presidente, que pudieran aportarnos con algunos casos
que pueden resultar para ustedes importantes que nosotros conociéramos. Eso como primera cosa. Segundo, preguntarles cómo se ha desarrollado su trabajo cuando han ido a observar, cuando han ido a las comisarías, han tenido facilidades para ver a los detenidos, a las detenidas, para conseguir el listado de los detenidos, las detenidas. ¿Cómo ha resultado? ¿Cómo ha sido el trato, además? Aparte de las facilidades, ¿cómo ha sido el trato? Hablaban también de que habían habido violaciones. Esas violaciones fueron de parte de Carabineros, de la fuerza policial. Las violaciones a los detenidos fueron cuando las metieron en calabozo con otros detenidos. Eso me gustaría que lo pudieran especificar. Y lo otro, ¿en qué contexto han sido estas detenciones y estas violaciones? Porque, por ejemplo, aquí han venido a exponer a algunas personas y hablarnos de los saqueos, de la quema del metro, que yo sé de que eso ha sucedido, pero quiero saber si las personas que han sufrido esa violencia política sexual han sido personas que han estado en los saqueos, personas que han estado en la quema del metro o personas que se han estado manifestando en una marcha o en la Plaza de la Dignidad, o el contexto. Y eso, presidente. Muchas gracias, diputado Boris Barrera. ¿Prefiere contestar de inmediato o hacemos más preguntas? Pues, claro. Tiene la palabra, no sé, la que quiera responder. Doña Bárbara, adelante. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, al diputado Boris Barrera, bueno, efectivamente, yo supongo que otras organizaciones ya han mencionado el problema, la obstrucción en el acceso a los registros de detenidos. Esto es algo que ha sido común para todas las organizaciones que hemos estado visitando las comisarías y los cuarteles de la PDI también. Respecto de eso, nosotras sí interpusimos 2 recursos de protección, uno en la Corte de Apelaciones San Miguel y otro en la Corte de Santiago, respecto de las comisarías en las cuales tuvimos mayores problemas. Esos recursos siguen en tramitación. Ya en los últimos días se empezaron a recibir los informes de Carabineros de Chile y está pronta su resolución. Sin embargo, yo creo que es importante señalar que esta obstrucción no solo sucedió durante el estado de emergencia y durante el toque de queda, sino es algo que sigue sucediendo en algunas comisarías tienen mayor recelo respecto de entregar los registros detenidos, a pesar de que nosotros ya tenemos una resolución del comandante de Carabineros que se encarga de los asuntos de transparencia, que nos autoriza, que de hecho dice no requieren autorización para acceder a los registros detenidos, porque de hecho este es un registro público, tal como lo establece la Constitución. No sé si con eso aclaro su duda. Adelante. Muchas gracias, presidente. Respecto al contexto en el que se han producido todas las violaciones y todos los relatos que hemos recibido, la mayoría es en manifestaciones tanto en Plaza Dignidad, manifestaciones en Tobalaba, manifestaciones en Maipú, en distintas comunas. De hecho, las querellas que presentamos relatan el contexto en el cual se producen estas manifestaciones. También, por otro lado, tenemos algunas víctimas que, si bien no habían estado involucradas en saqueo, sí fueron detenidas cuando iban pasando, en el fondo, fuera de los lugares, y fueron detenidas. Entonces, hay de todo, pero principalmente es en contexto de manifestación social. Y respecto a las violaciones, efectivamente han sido por agentes del Estado de los relatos que hemos recibido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Diputada Sofía, sí, tiene la palabra. Buenos días a Camila, Bárbara, muchas gracias por estar acá. Lamentablemente había un taco increíble, así que no alcancé a escuchar todo. Encuentro súper bueno lo que ustedes hacen. Como mujer también condeno todo acto de violencia sexual hacia las mujeres y, bueno, en general hacia todos, ¿ya? En tema de lo que ustedes hacen, que lo hacen en forma voluntaria, de defender a las mujeres, bueno, niñas también y adolescentes que han tenido abusos, ¿han tenido contacto con mujeres con otro tipo de agresión que no sea sexual o solamente se han abocado al tema sexual?
Y dentro de eso, ayer creo que fue, estuvo el general de Carabineros y él nos habló de 152 mujeres lesionadas de Carabineros. ¿Ustedes también tienen contacto con ellas? Les consulto porque me imagino que también, y no me imagino, les voy a consultar. En tema de niñas y adolescentes, ¿han tenido contacto con la Defensora de la Niñez o con la Subsecretaría de Infancia? Me gustaría saber bien esos procedimientos. Eso quería saber. Gracias. ¿Prefieren contestar ahora? Sí. Adelante, doña Bárbara. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. A la diputada. Sí, efectivamente, nosotros sí hemos derivado casos a la Defensoría de la Niñez, algunos para su conocimiento, porque además la Defensoría, así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lleva un registro. Importante, muy importante realizar esos catastros. Por lo tanto, nosotras sí informamos, colaboramos. Hay una red colaborativa también en organizaciones sociales que hoy día están trabajando a propósito de la Defensoría de la Universidad de Chile, donde nosotros también colaboramos. Nuestra atención, nuestro voluntariado es respecto de las víctimas de agresiones perpetradas por agentes del Estado. Esa es nuestra especificidad. Por lo tanto, no tenemos contactos con carabineras lesionadas, ni policías de investigación lesionadas, ni militares mujeres. Sí, además, porque nosotras trabajamos también en base a las denuncias que nos llegan. Son las propias mujeres las que se contactan con nosotras a través sea de correo electrónico, sea directamente. Entonces, claro, ellas son las que nos contactan. Y respecto a la otra pregunta, efectivamente también tenemos mujeres que han sido víctimas no de violencia sexual, sino de otro tipo de tortura, de lesiones, etcétera. Sí. Okay. Eso, de todas maneras, cuando les enviemos además la información, eso va a estar detallado. Por supuesto. Adelante, diputada. Eso, bueno, y también quiero hacerte una pregunta como abogada, yo no soy abogado, en términos de la acusación constitucional hacia el presidente de la República, ¿ustedes consideran que es hacia la persona, que está bien fundamentada hacia la persona, y cuáles serían los hechos de los cuales él estaría infringiendo la Constitución en términos legales? Gracias. Abogada Bárbara. Sí, presidente, por su intermedio, la responsabilidad del presidente de la República en los hechos de violaciones de derechos humanos no es una responsabilidad personal, es una responsabilidad de acuerdo a su investidura. Es una responsabilidad constitucional de carácter jurídico-político. Eso, si bien yo sé que aquí han existido algunos profesores, han venido a exponer algunos profesores constitucionalistas que algunos se inclinan porque sea una responsabilidad solo jurídica, otros que es solo política. La verdad es que yo comparto la tesis de profesores como Francisco Zúñiga. Establecen que esta es una responsabilidad de carácter mixto. ¿Y por qué? No solo porque quienes conocen de las acusaciones son las cámaras y por lo tanto son entes políticos, sino que además esto sigue una tradición jurídica desde la primera acusación constitucional a un presidente, que fue el presidente Ramón Vicuña. Desde ahí en adelante también la tesis que se va tejiendo en la doctrina constitucional se parece mucho al impeachment norteamericano. Sin embargo, nosotros no le llamamos de esa forma, no nos referimos como juicio político a una responsabilidad constitucional del presidente. Sin embargo, aquí hay motivos tanto, creo yo, de acción como omisión por parte de actos que el presidente pudo haber realizado, por ejemplo, para detener las violaciones de derechos humanos, en este caso en específico, por ejemplo, desde que supimos la primera violación a una persona por parte de agentes del Estado, que fue, de hecho, creo que la primera que se hizo pública fue a un hombre, me parece que el primero fue heterosexual, y desde ahí en adelante, bueno, nosotros ya teníamos antecedentes previos. Estos antecedentes son de público conocimiento, llegan a las entidades públicas, da cuenta de ellos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, interpone querellas, sin embargo, no se pone fin, pudiendo hacerlo.
me parece que en el caso de los perdigones es lo que ilustra también mucho mejor, porque desde un primer momento, o sea, no necesitábamos quizás recibir un informe para entender que los perdigones estaban penetrando la piel de las personas, en algunos casos los músculos o simplemente destruyendo órganos del cuerpo como los ojos. O sea, evidentemente ahí esos balines no eran de goma. Sin embargo, luego los cuestionamientos que existen respecto de la veracidad de estos informes, la no aceptación de una responsabilidad que recae directamente en su investidura. En este sentido, también respecto de la acusación en particular y por los hechos del artículo 52, número 2, letra A, me parece que ahí también existe un sometimiento hoy día quizá el Estado de Chile a una situación de cuestionamiento internacional que es bastante importante. Si bien eso no es algo que la doctrina esté zanjado, no, los profesores constitucionalistas no se han puesto de acuerdo en qué significa el honor del país, el honor del Estado, el honor de la República. Sin embargo, el profesor Verdugo ha señalado que en esta materia, si me permite, en esta materia además se afecta gravemente el honor de la nación cuando se pone en tela de juicio, se disminuye la reputación, la imagen y el buen nombre de la nación ante la comunidad internacional por acciones o omisiones culpables que afectan el respeto y cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, entre ellas el respeto y promoción de los derechos humanos. Me parece que ahí el profesor Verdugo toca un punto bastante sensible y creo yo además que respalda en este caso la acusación constitucional a propósito de todo lo que además ha expuesto mi compañera con el detalle y el conocimiento de que hoy día Chile ha faltado en sus obligaciones internacionales, ha además puesto al Estado de Chile en una imagen bastante deteriorada ante la comunidad internacional, tanto así que países además deciden no asistir a encuentros que se iban a dar cuenta aquí en Chile, como en la PEC. Me parece que en ese sentido sí es procedente la acusación constitucional contra el presidente Piñera, especialmente por su responsabilidad en la comisión de las violaciones de derechos humanos que realizan los agentes del Estado contra civiles. Gracias. Yo tengo una pregunta, pero le cedo la palabra a don Gastón von Mühlberg. Gracias, presidente. Saludar a la invitada, porque bueno, llegar acá con el taco que hay afuera es... Sí. Prefiero Valparaíso. A ver, ya que están, mi colega preguntó por la acusación constitucional. Yo quiero hacerle algunas preguntas respecto que la acusación constitucional solo puede proceder por actos que son de su administración, es decir, por actos que le sean personalmente imputables y no atribuibles a terceros, mientras que los actos deben ser por responsabilidad personal y directa y no por acusaciones de delitos contra terceros que están siendo investigados por las instancias correspondientes. Todos los reproches a los acusadores se fundan en presuntas omisiones que tampoco han ocurrido en este caso. Desde el punto de vista del capítulo primero, me estoy refiriendo al nivel de la acusación, porque eso es lo que nos tiene aquí convocados, no apreciaciones que cualquiera puede tener. Me gustaría que pueda precisar cuáles son los actos del presidente de la República que infringen la Constitución y violan los derechos humanos, porque son actos personalísimos. Respecto, te comentó otras acusaciones internacionales, acusaciones constitucionales de otros presidentes, pero habían otras constituciones, por lo tanto estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de la Constitución actual. Y respecto al segundo punto que usted también tocó, del derecho, digamos, de haber comprometido el honor, la acusación no menciona, estoy hablando del nivel acusatorio, no menciona ningún acto de la administración del presidente de la República que cumpla con la causal que establece la Constitución. La cancelación de la PEC y la COP25
no tenía un efecto negativo en el honor de la nación. En primer lugar, la decisión se encontraba plenamente justificada, considerando la necesidad de restaurar el orden público y priorizar la agenda social. Y en segundo lugar, la cancelación de estos eventos ha recibido el total apoyo de las diversas autoridades nacionales e internacionales, incluyendo la directora de APEC y la vicepresidenta de la Comisión Europea. En especial se destaca el apoyo recibido por el presidente del Gobierno español, Su Excelencia Pedro Sánchez, quien ofreció la ciudad de Madrid para realizar la COP25, manteniendo Chile la presidencia, la sigue manteniendo, de la COP hasta diciembre del año 2020. Ninguna de las declaraciones que se mencionan en la acusación han comprometido el honor de la nación, ni se refieren a afirmaciones de otros gobiernos. Por el contrario, el Gobierno de Chile sí ha recibido el apoyo de los jefes de Estado, del Foro para el Progreso de América Latina del Sur, del Secretario General de la OEA, del Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, entre otras autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me gustaría que ahondara mucho más, porque en el fondo no me queda claro respecto a haber comprometido el honor cuando en estos momentos todavía seguimos presidiendo la COP. O sea, en el fondo, en el nivel, estoy hablando del nivel acusatorio, no presunciones mías ni algunas estimaciones, sino que tengo que ceñirme a cómo se está acusando al presidente de la República, cuáles fueron los fundamentos que ocuparon el libelo, y a eso es lo que nos tenemos que abocar en esta comisión. Gracias. Quiero hacer notar que, bueno, la presentación de las invitadas se refería a un tema no, digamos, específico, que era ciertas violaciones a derechos, sobre todo de la mujer, ¿no es cierto? Y ellos no vienen como expertas constitucionalistas, entonces, es decir, no desean responder esta pregunta. Claro, es que fue hecha una pregunta, entonces no las quiero someter a una pregunta a la cual no tienen que responder como... No sé si el diputado Boris Barrera... Sí, quería hacer la misma precisión, presidente. La verdad es que ella respondió la pregunta que le hizo la diputada a través de su intermedio, que es una respuesta de su opinión, pero no vienen a defender la acusación constitucional. Ellas vienen a exponer sobre los casos derivados de su trabajo, que en este caso tienen que ver con la violación a los derechos humanos hacia las mujeres. Así es que, como decía el presidente, están en libertad de responder de acuerdo a la opinión de ustedes, sí o no, porque en el fondo no vienen a defender la acusación. ¿Ya? Sí, diputado Gastón Fonmil. Sí, yo pregunté eso porque me pareció que al final de la exposición de Camila, ¿no? Camila y Bárbara. Camila. Es que si la mira de su Bueno, a mis invitadas, para que no haya... al final se refirió, en la exposición, diciendo que ella está de acuerdo con la acusación. Entonces se está refiriendo a la Constitución, sí, no, a la acusación pero constitucional. fue una opinión que ella expresó. Por eso, como abogada, digamos. ¿Abogados? ¿Las dos son abogadas? Ya. Como abogada, entonces por eso... Pero tiene la libertad de responder. Si quiere no responde, yo no tengo ningún problema si quiere responder. Pero yo también tengo una pregunta. Esa apreciación me puso un poco la vara para que yo preguntara, digamos. Ok. Tienen la palabra si usted desea responder, y si no, quiero hacerle una última pregunta antes de... Muchas gracias, presidente, por su intermedio. No tengo ningún problema con responder las preguntas del diputado. Adelante. Sí, de hecho, nuestra exposición versa respecto de las violaciones específicas a los derechos humanos de las mujeres, niños, adolescentes y personas de la diversidad sexual. De todas maneras, yo emití una opinión a propósito de la pregunta de la diputada, que me hiciera por su intermedio. Yo entiendo cuál es, en el fondo, la pregunta del diputado cuando él dice, bueno, que aquí se refiere a actos y que puedan involucrar o no involucrar el honor. Ahí hay dos cuestiones que creo yo que hay que separar. En primer lugar, hay que tener en consideración que en nuestra Constitución del 80 tiene un régimen hiperpresidencialista que lamentablemente pone sobre el presidente de la República no solo mayores atribuciones y facultades, sino que además un peso mayor en el caso de también
de cuál es el efecto que producen sus acciones u omisiones en el ámbito internacional. Cuando nos referimos específicamente a acciones que el presidente puede tomar, y que de hecho cuando yo digo que no toma, por ejemplo, está la atribución exclusiva de remover a los altos mandos en el caso de que y que presidentes ya lo han hecho sin necesidad de que tengan una acusación constitucional en su contra. En el caso de que puedan ver que estos han ejercido de forma excesiva la fuerza, especialmente la fuerza pública, lo vimos en también movilizaciones de años anteriores, cómo se removió también al general director de Carabineros de Chile en una oportunidad. Es decir, el presidente tiene herramientas para poder restablecer el orden público y además someter al poder civil que así corresponde en materia constitucional, que se deben sujetar las fuerzas de orden público y las Fuerzas Armadas también. Podría hacerlo, no lo hizo y en ese sentido incurre en una responsabilidad. De todas maneras, cuando nos referimos al honor de la nación, diputado, por su intermedio, como yo bien mencioné, esto no es algo que esté muy desarrollado en la doctrina, o de hecho, cuando se ha desarrollado, no necesariamente se llegó a un consenso, alguien que pudiese decir, bueno, esta es la última opinión o esta es la opinión que zanja el problema. Que de hecho yo cito al profesor Verdugo porque él se refiere precisamente a que el honor de la nación es un elemento subjetivo. Y por lo tanto, además, el profesor dice, desde un punto de vista subjetivo, dice relación con la autoestima, la valoración que tenemos de nosotros mismos en cuanto a nación respecto del respeto de nuestro ordenamiento jurídico, político, de los valores y principios en que ésta se basa. Es decir, además entendiendo que hoy día la comunidad internacional es algo muchísimo más complejo que simplemente un país o un Estado determinado emitiendo una opinión. La comunidad internacional no solo está compuesta por los Estados, sino también por los organismos internacionales, en este caso de derechos humanos, que son sistemas a los cuales nosotros adscribimos. Yo quisiera recordar un episodio que lamentablemente presenció nuestra directora de Derechos Humanos cuando ella fue a exponer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto al Estado de Chile. En ese episodio, que se hizo muy famoso además por las palabras tan llenas de pasión de la defensora de la niñez, palabras que además nosotras compartimos, en ese momento, además, la defensora reacciona a una situación bien particular que tiene que ver con quienes eran los representantes del Estado de Chile y que ella dice incurren en una falta a la verdad. Eso efectivamente es así. Y bueno, es preocupante pensar cuando nosotros además respetamos el sistema interamericano de derechos humanos, ratificamos los tratados, adscribimos también al sistema universal de derechos humanos. Es decir, Chile está presente, además Chile tiene una posición. Chile no es un país, bueno, hasta ahora, que tuviese una mala imagen en el extranjero. Y yo creo que nadie podría negar que hoy día esa imagen está puesta en juicio. Y se debe también quizás porque también los representantes incluso que el presidente envía a esta comisión mienten en una situación en que estábamos comentando, exponiendo cuáles eran las situaciones específicas en que habían incurrido los agentes del Estado. Yo creo que si un representante del presidente de la República en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se toma la libertad para, además, comprometer la imagen no solo del presidente, sino además de todo el Estado de Chile, faltando a la verdad, como dice la defensora de la niñez, creo que uno podría pensar que ahí hay un cuestionamiento de nuestro honor como nación, que, como le repito, es un factor subjetivo y que hoy día los constitucionalistas no van a estar de acuerdo. Creo que hoy día quizá es el momento más interesante para conversar respecto de estos temas y los constitucionalistas además estamos también muy preocupados de resolver algunos, o por lo menos llegar a algunas conclusiones sobre estos asuntos. Pero son cuestiones de teoría y de doctrina. Creo que habría que sujetarse a los hechos en este caso. Y en el libelo, señor diputado, sí, cuando comienza, de hecho, la acusación dice, nos vamos a referir a todos los hechos que van a, en el fondo, van a justificar la idea de que esta acusación debe ser admitida por ambos, además,
no por solo las faltas constitucionales del presidente, sino que incluso también dice, cuando se pone en juicio el honor. Es decir, es por ambos requisitos para su procedencia, no lo hace excluyente. Por eso yo me referí a uno de ellos, y en el caso de sus atribuciones constitucionales exclusivas, de hecho, del presidente de la República, sí yo podría nombrar, por ejemplo, la remoción de estos altos mandos, que es la cual él pudo haber incurrido y no lo hace. Muchas gracias. Yo quiero hacerle una pregunta. Evidentemente que lo que denuncia la institución que ustedes representan no puede ser admitida en ningún protocolo ni ninguna forma de el uso legítimo de la fuerza para el control público. La pregunta es la siguiente, o sea, si se admite de que hay una frecuencia que puede ser considerada generalizada por haberse repetido en muchas partes diferentes, la observación de que esto ni siquiera con el uso de la fuerza legítima que tiene, la democracia, la república, ¿no es cierto?, que puede llegar incluso al uso de armas de fuego por parte de la policía en caso de un peligro letal, ¿no es cierto?, definido, y no en manifestaciones públicas, sino que en el delito. Yo tengo mucho interés en saber si ustedes consideran de que esto es malos protocolos o prácticas consuetudinarias que no han sido modificadas y que requieren una reestructuración conceptual, formativa, porque, claro, hay algunos que lo atribuyen al hecho simplemente de la institución, y bueno, todos hemos conocido también el trabajo como médico, 40 años trabajando como carabinero en la posta, donde jamás vi algo así, y al contrario vi una actitud muy digamos, cercana al diálogo, incluso con los delincuentes, o sea, cuando había que contenerlos, etcétera. Entonces, conceptualmente, para ustedes es un tema de protocolos, es un tema de prácticas consuetudinarias, es un tema de reestructuración. ¿Cuál sería el enfoque que ustedes le darían al respecto? Bueno, muchas gracias, presidente, por su pregunta. Efectivamente, creemos que hay que revisar los protocolos, pero aún con las partes de los protocolos que están acordes a los estándares internacionales, por ejemplo, de todas maneras vemos estas prácticas que son vulneratorias de esto. Es decir, que un protocolo establezca expresamente que no se puede desnudar a las personas que están siendo detenidas, pero que la práctica que vemos en el 95% de nuestros casos sea que desnudan precisamente a las mujeres en comisarías, nos habla de prácticas que están arraigadas en las instituciones. Y es relevante aquí que son prácticas además que no solo ocurren ahora, no solo ocurren con el estallido de octubre, sino que son prácticas que hemos visto en todas las manifestaciones, por ejemplo, las manifestaciones estudiantiles del 2011. Ahí habían denuncias exactamente de estas mismas prácticas. Entonces, y que son también, y que si lo llevamos un poco más atrás, vienen de dictadura, etcétera. Entonces, nosotras creemos que efectivamente aquí hay que reestructurar esta institución, que hay temas de formación que hay que ver, de formación, de fiscalización, porque son prácticas que vemos en todo Chile y en muchas comisarías. Entonces, no es que sea el exceso de una persona o una persona que no respetó el protocolo, sino que son prácticas que efectivamente están arraigadas en la institución. Y eso es lo que nos preocupa, de hecho. Ok, muchas gracias.